la nueva legislatura de Pedro Sánchez al frente del nuevo equipo de gobierno ha levantado ciertas ampollas, como las que llegan desde el rey emérito, don Juan Carlos, de las que se han hecho eco algunos medios con fuentes cercanas al Palacio de la Zarzuela. Porque, a pesar de que el padre del rey Felipe V ya lleve unos años como un jubilado más, sus apariciones siguen marcando portadas. El último motivo que se ha conocido del enfado de don Juan Carlos con Pedro Sánchez fue cuando el presidente se saltó algunos protocolos, como no haber informado a Felipe V de la composición del Ejecutivo en persona, algo que le ha molestado mucho al exmonarca. Desde nuestro portal de Merca2.es te hablaremos de otros enfados similares que tienen que ver Juan Carlos y Pedro Sánchez. Don Juan Carlos se molestó con Pedro Sánchez por no comunicar a Felipe V sobre la composición del gobierno. En España la monarquía atraviesa un momento delicado, quizás el más crítico entre la ciudadanía, y el nuevo gobierno de coalición que tiene a Pedro Sánchez de presidente no parece que vaya a facilitarle las cosas. Sobre todo después de que en las últimas semanas el dirigente se haya saltado algunos protocolos, como no haber informado a Felipe V de la composición del Ejecutivo en persona, algo que a don Juan Carlos le ha molestado significativamente. Por ello, el emérito está muy enfadado por el trato que está recibiendo su hijo por parte de los políticos y, especialmente, por parte de Pedro Sánchez. Ante esto, y según informan desde el diario El Mundo, Juan Carlos cree que llaman a su hijo como si pidieran un taxi para informarle sobre cuestiones de vital importancia que, históricamente, han sido comunicadas cara a cara. El bloqueo en 2016 de Pedro Sánchez a Rajoy que hizo descontentar a don Juan Carlos. Ese último enfado de don Juan Carlos con Pedro Sánchez por los desaires, como se refieren desde la Zarzuela con el presidente que éste está teniendo para con su hijo, el rey Felipe V, no es más que otro más del monarca ya retirado. Estas molestias por su parte se remontan a la última legislatura antes del propio Pedro Sánchez, que estuvo en manos del Partido Popular y de Mariano Rajoy como anterior presidente, donde el del PSOE se negaba a darle apoyo para gobernar. Ante esa negativa por parte del de Ferraz en 2016, Juan Carlos tomó el testigo que no cogió en su momento Felipe V. Ni corto ni perezoso hizo la gestión con Pedro Sánchez sin demasiado éxito, lo que hizo agravar el malestar de Zarzuela con el entonces candidato a gobierno y que hoy, con otros enfados más por el camino, sigue sin remediar. El enfado de don Juan Carlos con Pedro Sánchez y el nuevo gobierno de coalición. Sin embargo, y aunque la actividad del monarca está más alejada de los focos, Juan Carlos todavía conserva una agitada vida privada y mantiene importantes contactos, comidas y reuniones con personas de alta importancia institucional, como detalla Periodista Digital. Entre los que destacan embajadores y otros diplomáticos o importantes representantes institucionales españoles y del resto del mundo son habituales en la vida diaria del padre del rey Felipe V. Asimismo, el diario digital asegura que, con fuentes próximas al entorno del emérito, estos días Juan Carlos sí está indignado por lo que está ocurriendo en la política doméstica. O lo que es lo mismo, le crea una importante indignación con Pedro Sánchez, con el PSOE, así como con el nuevo gobierno de coalición. El pacto PSOE-ERC irrita sobremanera a Juan Carlos sobre Pedro Sánchez. Ese enfado de don Juan Carlos llega, presumiblemente entre otros, por el acuerdo al que llegaron desde el PSOE con el nuevo gobierno con ERC,
donde su pacto incluye una consulta sobre los acuerdos entre Generalitat y Estado. Algo que a Juan Carlos le ha irritado de sobremanera, especialmente con Pedro Sánchez, su principal diana, haciendo que estas críticas lleguen a destacar entre la diplomacia mundial y hacer débil al líder del PSOE. Según las mismas fuentes del periódico, don Juan Carlos está exponiendo los peligros que representan para la estabilidad de España a los compañeros de legislatura del presidente, lo que hace que las relaciones entre Casa Real y Moncloa empeoren día a día y tensándose entre ambas instituciones, explican. Cuando el caso Villarejo salpicó al monarca, corrían los tiempos de la entrada de prisión de Iñaki Urdangarín, cuando en el Palacio de la Zarzuela se instaló el caso Villarejo, que además de intentar boicotear a Pablo Iglesias y a Podemos, entre otros, también salpicó al rey emérito. Algo que a Pedro Sánchez también le llegó su parte. En 2018, con el cargo del socialista al frente del gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, la Casa Real conoció una nueva entrega de los dosieres que el excomisario encarcelado José Villarejo poseía, de los cuales, en aquel momento ya habría filtrado sobre el anterior monarca, don Juan Carlos. Se destapaba a la ínclita Corina como testaferro, y de las cuentas millonarias que tenía aún en su poder el padre de Felipe V emérito en Suiza. Por lo que este tildó a Pedro Sánchez de no cubrirlo, aquello no era más que una renovada arremetida de las cloacas, que hoy siguen su curso la idea de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía. A día de hoy la monarquía se ha hecho cada vez más delicada, sobre todo tras conocerse que una de las propuestas que se hacían en estas dos últimas elecciones de abril y noviembre era que Pedro Sánchez estaba dispuesto a abrir el melón de la reforma constitucional, en la que Unidas Podemos y ERC, entre otros grupos parlamentarios, llevan pidiendo un referéndum sobre la continuidad de la monarquía española, algo que al rey emérito no le gustó demasiado del líder socialista, como detallaron entonces desde El Diario. Además, el entorno de Felipe V lamenta la tibieza con la que el gobierno ha actuado sobre esta posible consulta del pueblo, donde por entonces la primera vicepresidenta, Carmen Calvo, se limitó a declarar que Felipe V representa a la primera institución de España. A nadie se le escapa que entre Felipe V y Pedro Sánchez hay tensión, escaso feeling, mal rollito. Desde que el líder socialista puso en marcha la moción de censura contra Mariano Rajoy por la sentencia del caso Gürtel, el jefe del Estado y el del Ejecutivo han tenido sus más y sus menos. Al monarca no le agradó la idea de que se pudiera descabalgar a un presidente elegido en las urnas con el apoyo de nacionalistas, independentistas catalanes y Bildu. Y desde entonces la relación es más bien fría, cuando no distante. El último episodio de desencuentro entre ambos poderes del Estado se ha conocido en los últimos días, cuando el periodista Raúl del Pozo contaba en su columna que Juan Carlos sí está que trina con el tratamiento poco respetuoso que supuestamente da a su hijo el gobierno socialista. El escritor incluso llega a decir que el emérito está convencido de que se está tratando a Felipe V como si fuese un taxista, es decir, que se recurre a él simplemente para cuestiones menores de protocolo sin tenerlo demasiado en cuenta para los grandes asuntos de Estado. O lo que es lo mismo, Juan Carlos sí cree que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias le están haciendo el vacío al rey de España. Lo que piense el emérito no tiene trascendencia política alguna, ya que él mismo,
Al abdicar en junio de 2014, decidió desvincularse de cualquier tarea o función importante, más allá de su labor altruista de representación institucional en actos oficiales dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, sus opiniones, filtradas al mundo a través de uno de los periodistas mejor informados sobre Casa Real, siguen teniendo repercusión y resultan significativas para tomarle el pulso a esta España donde la crispación está llegando ya a las más altas magistraturas del Estado. Quizás se trate de la nostalgia del pasado. El emérito jugó un papel crucial en la transición que hoy no tiene su hijo, o quizás se trate del simple instinto protector de ese padre que ve cómo a su vástago no se le reconocen los méritos contraídos. Pero el caso es que algo parece haberse roto entre la monarquía y el poder ejecutivo representado por el presidente Sánchez. En su columna, Del Pozo desvela el motivo del cabreo del emérito, borrado como Trotsky de la pasarela del Estado. Está enfurecido por el trato que está recibiendo su hijo. Después de prometer su cargo ante el monarca, y antes de comparecer en Moncloa para informar de la composición del Ejecutivo, Sánchez informó al rey de su nuevo gobierno, es de suponer que por teléfono, porque no acudió en persona. Juan Carlos, sí, el que fue moderador de tantas pasiones, está ofendido porque llaman a su heredero como si pidieran un taxi. A Juan Carlos no solo no le ha gustado que los nombres de los ministros trascendieran al país al margen de Zarzuela, sino que Pedro Sánchez anunciara en su día su histórico acuerdo con Pablo Iglesias para desbloquear la situación política, el primer gobierno de coalición desde la Segunda República con el apoyo de los independentistas, mientras su hijo estaba de viaje oficial, a miles de kilómetros de distancia. ¿Está funcionando el puenteo a los Borbones? ¿Hay consigna en el gabinete Sánchez para ir por libre? Es lo que sospechan en Zarzuela, aunque nada se dice en la Constitución sobre la obligación de informar al jefe del Estado, in situ, personalmente y cara a cara, sobre la configuración de los ministerios, por mucho que en ellos haya personajes provenientes del mundo comunista.